Arratsaldeon guztioi eta hasi aurretik eskerrik asko ekitaldi honetara etortzeagatik. Gune aske bat sortzea nahi izan dugu, libre eta testigantza oso interesgarri bat ezagutuko dugu Carlosen eskutik. Eta aipamen txiki bat, esan beharra dago ekitaldi hau arrazakeriaren kontrako astearen barruan dagoela iragarrita, erakusketa bat ere baduzu hemen ikusgai, eta horretaz aparte formazio batzuk ere eramango dira aurrera ikastetxeetan, eta saioak ere publikoki egingo dira San Agustinen. Elkarrizketa hau bideoz grabatuko da, eta Durango Irrateren YouTubeko kanalean eskainiko dugu. Horretaz gain, audioa ere grabatuko dugu, eta webgunean eskainiko da. Nahi dut esan, sare sozialak ere erabiliko ditugula, ekitaldi hau plazaratzeko eta batez be elkartearen gero hitz egingo dugu eta Carlos testigantzaren garrantzia azpimarratzeko. Esan beharra dago, Aldarte elkartea zer dan ezagutuko dugu, bera Elena dugu, Durangarra gainera, Elena Olaortua, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta sexu eta genero aniztasunaren esparruan lan egiten duen elkartea da. LGTBI kolektiboak jasatzen duen tolerantzia ezak eta aurre iritzi sozialek sortzen dituzten arazoi aurre egiteko baina era positibo batean. Eta, Elenak komentatuko digu bere esperientzia. Elenarekin batera, El Salvadorreko Carlos dugu. Carlos, arratsaldeon. Berak ihes egin behar izan zuen, bere jaioterritik. Eta berak ere bere testigantza komentatuko digu. Eta, bekero danun artean, hitz egiteko aukera izango dugu. Vamos a comenzar esta entrevista de una manera, para que conozcamos la función, Aldarte, qué asociación, con qué objetivo se creó, cómo surgió y conocer también el testimonio de Carlos, salvadoreño de nacimiento, tuvo que huir de su país por ser perseguido y lo que queremos es que sea un espacio abierto donde podamos hablar, charlar y compartir, ¿no? Elena, Aldarte. Arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Qué es Aldarte? Porque claro, accedes a internet y dices, colectivo que trabaja en defensa del movimiento LGTBI, migración. Cuéntanos un poco qué es y cómo surge. Pues Aldarte es una asociación, un centro de atención a lesbianas, gays, trans, al colectivo LGTBI que surgió en el año 1994, o sea, ya hace unos cuantos años y pues el momento en el que surgió Aldarte, el objetivo era atender a una serie de necesidades en función de ese contexto que había social de atención al colectivo LGTBI, es decir, crear espacios para poder trabajar desde una forma y desde un punto de vista positivo todo lo que tenía que ver con la diversidad sexual y de género, que es verdad pues que en el año 94 el contexto social era completamente distinto, pero crear esos espacios también de socialización, porque había también mucha invisibilidad y porque no había esos espacios en los que la gente LGTBI pues pudiera reunirse, encontrarse, hablar, compartir y generar un poco esa sinergia, ¿no? Y luego también, pues evidentemente en todos estos años, pues trabajar todo el tema que tiene que ver con la sensibilización desde un punto de vista siempre fomentando lo que es una vivencia positiva de la diversidad sexual y de género. Y claro, pues como el contexto social pues también ha cambiado mucho, pues un poco todo lo que es la lucha en defensa de los derechos humanos, de la diversidad sexual y de género como una cuestión de derechos humanos, todo el tema de esa protección y de esas coberturas legales y trabajar pues en muchos ámbitos, ¿no? Aldarte pues estamos trabajando en el ámbito de la educación, en el ámbito de las personas migradas, que es una realidad que nos hemos encontrado o que responde también un poco a esas necesidades de personas que huyen de otros contextos por ser LGTBI y pues abordar en esa diversidad que tiene todo el colectivo, pues desde personas adolescentes, las personas mayores LGTBI, mujeres LBT, todo el abanico de la riqueza que tiene la diversidad sexual y de género. Elena, cuando llegan estas personas a Aldarte, ¿cómo las encuentras? ¿Cómo están?
¿Con qué necesidades Bueno, se Aldarte encuentran? es verdad que hace unos años pues era una realidad que íbamos viendo que iba en aumento, la de personas migradas LGTBI, y entonces también para nosotras ha sido muy importante trabajar en red con otras asociaciones, es decir, Aldarte trabaja en red con las organizaciones que gestionan el programa de asilo estatal. Y entonces, en esa atención integral, un poco lo que pretendemos es hacer ese acompañamiento integral. Es decir, Aldarte tiene servicios especializados como es el asesoramiento jurídico y el apoyo psicológico, y entonces pues trabajamos con SEAR, con Cruz Roja, con Movimiento por la Paz o con Nueva Vida, que por ejemplo a nivel de la comunidad, a nivel de Euskadi, pues gestionan ese programa de asilo, y entonces es dar un poquito esa atención integral. Entonces, personas que están en proceso de solicitud de asilo y demás, que están también en esas entidades, pues son derivadas o en ese acompañamiento integral y vienen al Aldarte pues para conocer gente, al apoyo psicológico, al asesoramiento jurídico, a esos espacios de socialización, a esos espacios un poco donde poder también compartir un poco todo lo que es pues esa incertidumbre del proceso, todo lo que supone para una persona pues tener que huir de su país pues porque es LGTBI, y toda esa mochila de vivencias y de experiencias que traen, que emocionalmente pues muchas veces, además de esa atención desde el ámbito jurídico y administrativo de todo lo que es el proceso de asilo, pues es encontrarse con otras personas LGTBI, socializar, conocerse, generar redes, generar comunidad y eso, y hacer un poquito ese acompañamiento. Una entidad, además, que decías que surgió en 1994. Cuando las personas migradas LGTBI pues no eran una realidad. Es decir, Aldarte, una de las cosas que a nosotras nos mueve es estar atentas a lo que es la realidad social y dar una respuesta a las necesidades y a la demanda que vamos viendo y que entran por nuestra puerta. Carlos, salvadoreño. Correcto. Arratsaldeon. ¿Has tenido que huir de tu país? Sí, realmente para mí fue... yo realmente tenía la vida resuelta, digamos, porque tenía un negocio y en mi país existen grupos delincuenciales organizados que se denominan maras, y son dos pandillas, la 18 y la M13. Y yo tuve la desdicha de toparme con uno de esos grupos cerca de mi negocio, y ellos llegaron y me pidieron una colaboración de $50 semanales. Yo pensé y dije, bueno, hay que seguir la vida y hay que ganarse el dinero como se puede, honradamente. Entonces, al final yo accedí a pagarles eso para que ellos me dejaran funcionar. Ellos llegaron preguntando por el dueño, pero yo les dije que yo no estaba el dueño. Entonces, pagué los $50 como 3 meses, más o menos, semanalmente. Pero como el negocio iba creciendo, me comenzaron a exigir $200 semanales. Entonces yo no podía estar pagando esa cantidad de dinero. Y para mí fue bien complicado el poner una denuncia, porque había un número al cual tú podías llamar o llegar o hacerlo presencial en una entidad municipal de la policía. Pero al final se me fue tan difícil poner una denuncia. Tuve que ir a 6 delegaciones de la Policía Nacional de El Salvador. Hasta en la sexta me aceptaron, me decían, no te corresponde, no es jurisdicción de nosotros, ve a tal. Iba a la otra policía y me decían de que no. Hasta la sexta que me aceptaron la denuncia, pero la persona que me la tomó me dijo, tienes que tener cuidado porque cuando tú denuncias a los mareros, ellos te buscan para matarte. Y comencé yo en esa persecución, que para mí fue un poquito complicado, porque yo dije, yo no le he hecho nada a nadie, si yo estaba ganándome el dinero honradamente. Y para mí fue un poquito complicado eso, de andar escondiéndome. Por suerte yo desde los 18 años vivo solo, no vivo con mi familia. Mi familia vivía como a 2 horas de donde yo vivía. Entonces no tenía problema de que iban a agredir a mi familia, o mucho menos, porque vivía solo, entonces no tenía ese problema. Entonces tomé la decisión de irme para México. En México solicité la petición de asilo y me la negaron. Y para mí fue muy duro. Pero yo creo que quizás la muerte me andaba siguiendo, porque en México me pasó algo parecido a lo que me pasó en El Salvador. Encontré a una amiga que la conocí por medio de una ONG, porque yo era colaborador en una ONG y formé una en El Salvador. La última se llamaba Regla Trans,
que era para personas transexuales, porque eran personas que muy vulnerables y que no les daban oportunidades laborales porque tú mirabas una mujer, pero su documento de identidad aparecía el nombre de un varón. Entonces se les complicaba mucho y se dedicaban a prostituirse. Entonces esa ONG se creó para apoyar a estas personas, capacitar a estas personas en un oficio o para que se pudieran ganar la vida de otra forma que no fuera la prostitución. También se les educaba sexualmente para que no entraran en riesgo de enfermedades venéreas o del VIH, que en ese momento estaba muy desinformada la gente sobre ese tema. Entonces, para mí, cuando esta persona que yo encontré en México me invitó a una discoteca y cuando fuimos, se nos acercó una persona que era un narcotraficante y nos dijo que si queríamos seguir viviendo en ese lugar, que les ayudáramos a distribuir la droga. Yo no consumo y para mí, yo creo que cada quien decide cómo morirse, pero yo creo que no soy yo partícipe para colaborar de esa situación. Entonces, yo dije que no, pero esta chica, ella era una persona transexual, entonces esta chica aceptó y cuando esta persona aceptó, a los 4 meses yo me fui de ahí, estuve como 3 meses en México, en Tapachula, y esta persona, cuando yo me fui a la semana, apareció muerta en el parque. Porque yo creo que cuando tú estás haciendo cosas que no son correctas por la sociedad o por lo que sea, te metes en eso y te vas enfrascando en ese tipo de situaciones y quizás esta persona lo consumía o no sé, porque ni idea, pero apareció golpeada y muerta esta persona, casi a los 2 meses, 3 meses de que para mí fue bien complicado eso, porque tenía un vínculo muy cercano y fue muy duro esa situación, para mí fue muy duro. Yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me anda siguiendo la muerte? Porque él andaba como que me andaba así cerquita y yo decía, ¿qué pasa aquí? Y yo trato de ver la vida de una manera en la que hay que aprender a sonreír a pesar de las circunstancias. Y yo en mi país era una persona que a mis amigos los cuidaba. Yo trabajo en cocina y yo creo que quizás me equivoqué de profesión, entonces hubiera sido psicólogo, porque se me acercaba mucha gente y yo trataba de encaminar y acercarlas al camino correcto, dándoles ideas o consejos porque uno en la vida puede sugerir, pero no imponer. Entonces yo trataba de ayudar mucho a la gente que se me acercaba. Y cuando yo decidí venirme para España, me trajo una amiga que es transexual, ella está en Madrid, y cuando fui a solicitar la petición de asilo, me dijeron en el Padre Padrillo 41, no sé qué número, no me acuerdo, se me olvidó, pero me dice esta persona que me atendió, me dice, hay una plaza en Bilbao, en el País Vasco. Entonces yo dije, pero yo no conozco a nadie allá, entonces me dio un poquito de miedo, de temor, venir a un lugar donde no conocía absolutamente a nadie, pero a la vez me dio un poquito de intriga y decir yo, hay que comenzar de cero y sonreír y aprender a vivir la vida, porque yo no soy tan apegado a mi familia, pero soy muy desapegado de mi familia. Si les llamo, me contestan, y si no, pues yo no estoy pendiente de ellos. Dicen de que los amigos más cercanos dicen que quizás yo no soy latino, porque la mayor parte de latinos están todos los días, le hablan a su familia, están pendientes de su familia y esto. Yo soy muy práctico. Yo creo que en la vida hay que ser prácticos y no estar tan pegado a las situaciones. Y cuando vine para acá, entré en el programa de asilo y me acogió la Cruz Roja. Y para mí fue tan raro que la Cruz Roja me cuidara tanto. Sentía rarísimo. Me gustaba esa sensación que me cuidaran, pero no era la esencia de Carlos Orellana. Para mí era raro que la Cruz Roja me decía, hay que hacer esto, y me acompañaba mi educadora sexual. Y yo dije, no, esto me gusta, pero me da miedo que me vaya a acostumbrar a estos cuidos, porque no soy así, porque no es mi esencia ser así. Entonces para mí fue bien complicado. Estaba en una montaña rusa de emociones porque me cuidaban mucho. Mi psicóloga, yo me miraba con ella todas las semanas. Ella me decía, pero a pesar de que tienes problemas, pero
porque yo le decía, yo necesito esto, y ella siempre me aconsejaba. De hecho, ella fue la persona que me dijo, mira, te voy a llevar a un lugar. De hecho, ella me llevó a Aldarte. Entonces, ella me dijo, te voy a llevar a ese lugar, hay un grupo de apoyo que se reúne los días martes. Y fui con ella a las 5 de la tarde, ya fuera de su horario laboral, y ella me llevó a Aldarte. Entonces, para mí fue bonita la sensación, y desde entonces sigo yendo a Aldarte ya casi 4 años, y mi petición de asilo fue aprobada, casi al año, prácticamente. Fue el regalo de Navidad de Navidad que me dieron, porque no me llamaron por teléfono ni nada. Yo llegué a la policía a renovar mi tarjeta roja, y nunca, no me yo ahí esperando y no me atendían, y yo decía, ¿qué pasa? Me negaron, yo pensando, me negaron. Algunos piensa cosas negativas, pero cuando algo no ves ningún resultado. Entonces yo decía, me negaron la petición, y yo, en mi mente, ¿vea? Porque solo nada conocía a nadie. Y llegó la chica y me dijo, permítenos un momento, porque estamos revisando algo que no nos cuadra, que no entendemos. Y me negaron la petición, volví a decirme en mi mente. Pero cuando llegó me dijo la chica que me atendió, me dijo, tu petición de asilo ha sido aprobada. Me la aprobaron un 22 de diciembre. A la lotería. Pero mi respuesta, sí, el gordo, me cayó el gordo. Y fue, ¿cómo se llama? En el 30 de diciembre que yo fui a la cita, que me lo dijeron. Entonces fue mi regalo de Navidad, mi tarjeta de residente. Eso fue. Carlos, ¿cuál es la realidad del colectivo LGTBI en tu país, por ejemplo, a día de hoy? Al día de hoy, fíjate de que hay como las ONG en El Salvador, por ejemplo, me incluyo porque yo fui parte de dos, de Entre Amigos y de Arcoiris, y nosotros allá se trabajaba con la gente, educándola con referente a temas muy concretos, por ejemplo, tus derechos, tus deberes, educarlo sexualmente a la gente y hacerse visibles, porque a la gente no le gustaba empoderarse de la realidad de las minorías sexuales. Entonces nosotros tratamos de enfocar e incluir a la gente para capacitarlas, para que se pudieran ganar la vida de una manera diferente que no fuera la prostitución, porque la mayor parte, en el caso de las chicas trans, se dedican a la prostitución. Y, por ejemplo, semanalmente mataban a una persona, por decir un número. Y cuando íbamos a poner la denuncia, la ONG, Entre Amigos o Arcoiris, la denuncia quedaba empapelada porque nunca se investigaba, no pasaba nada, como que si mataban a un perro que lo atropelló un coche y no pasaba nada. Entonces y nosotros tratábamos de hacer visible esa situación, pero era un poquito complicado porque las entidades de gobierno no colaboran con esa situación y cuesta hacer un poquito visible de ese tema. Y la gente recibe mucha discriminación, mucha discriminación. Y es bien complicado llevar ese tema y hacerse visible, empoderarse de esa situación. La persecución es tan grande, Carlos, que tienes que abandonar de tu país. Nos has explicado un poquito cómo vive todo el colectivo LGTBI en El Salvador. ¿Cómo se puede vivir con ese tipo de amenazas? Es decir, cuando se habla de discriminación, ¿de qué estamos hablando? ¿Amenazas de muerte por parte del gobierno, de la gente de a pie? ¿Os insultan? No sé, ¿nos puedes describir un poquito? Fíjate que no sé, te señalan, te hacen sentirte mal, te echan piedras, no sé. Fíjate de que en ese sentido hay situaciones en las que, por ejemplo, que si ven a una persona muy femenina, le comienzan a decir cosas muy feas, que si la persona es muy frágil, tiende a quebrarse por ese tipo de comentarios de mal gusto. Y tienes que vivir porque ahí naciste. Entonces no te queda otra opción más que emigrar de tu país y dejar a tu entorno familiar.
y a tus amigos, porque quieras o no, a veces los amigos son parte fundamental de tu diario vivir, entonces, y tienes que comenzar de cero y no conocer a nadie porque la gente no entiende aún en mi país que las personas gay y transexuales existen. Sí existen, pero no tienen esa educación o esa formación emocional o mental para poder asimilarlo o aceptar que eso está pasando. Porque es muy machista la gente en El Salvador, demasiado machista para mi gusto. Y yo creo que en la vida existe un abanico de colores increíble, pero no todos tenemos la capacidad de entender ese tipo de colores. Porque a veces solo vemos o es blanco o es gris, o es negro, pero no un gris que puede ser un gris muy bonito, sino que solo lo definimos como blanco y negro, pero existen tonos diferentes. Entonces, la falta de educación de la gente hace que no visualicen a las minorías sexuales. Es muy complicado porque hay mucha gente que recibe mucha discriminación. Fíjate de que cuando nosotros hacíamos pruebas de VIH y la gente le dábamos seguimiento a los que salían positivos y la aceptación de la persona que salía positiva era la más complicada, porque el VIH es una enfermedad que psicológicamente te puede matar, porque tu estilo de vida cambia y drásticamente, porque tienes que modificar todo y la desinformación de la gente acerca del VIH también es muy visible hasta el día de ahora. Hay gente que no conoce y no sabe cómo funciona el VIH y es muy complicado porque hay gente que, de hecho tuvimos varias personas que emocionalmente se dejaban morir porque decían que no había cura, no había esto. Posiblemente no hay una cura, existen medicamentos que te pueden apoyar para llevar una vida sana, sin desórdenes, sin excesos, pero la gente no conoce ese tema. Por ejemplo, en los 80 el VIH era visto como una enfermedad de las minorías sexuales, que solo los maricones tenían VIH, los heterosexuales estaban eximidos de esa enfermedad, marcaba solo a las personas gay. Y era una enfermedad muy complicada y existe que mucha gente heterosexual también está positiva. Y antes se manejaba la hipótesis de que si una cepa era más agresiva que la otra, una podía mandarte al hospital. Hoy por hoy, indetectable es intransmisible, que no se contagia el VIH. Yo puedo ser portador del VIH y tener relaciones con una persona negativa y no enfermarla. Pero no se trata de eso, pero hay gente que no conoce esa información y están señalando a la gente y hoy es esa persona, mañana puede ser esa persona que te estaba señalando. Carlos, decías que El Salvador, que es una sociedad muy machista, no sé, Elena, este es el caso de Carlos, pero imagino que dependiendo del país de procedencia las realidades serán bien distintas, ¿no? Sí, nosotras en ¿De Aldarte, dónde os llegan? O sea, las personas pues tenemos del de todo, colectivo, de todo. ¿de dónde? Tenemos todo el abanico, nunca mejor dicho. Pues en Aldarte tenemos, ahora sí, en este momento, pues está Carlos, que viene de El Salvador. Tenemos muchas personas, sobre todo chicos, de Colombia, Nicaragua, Guatemala, Cuba, así ahora estoy pensando, Gambia. Sí, luego ya el continente africano es otra realidad. Tenemos a personas de Gambia, Camerún, Senegal, Ghana, Guinea-Conakry, Marruecos, Argelia, Túnez. Jamaica es un entorno y un contexto súper mega homófobo y con unos niveles de violencia del colectivo LGTBI que ni nos podemos imaginar. Entonces, y Perú, o sea, de todos los contextos, la verdad. Y es verdad, lo que comenta Carlos y lo que nos encontramos nosotras en Aldarte es que detrás del trasfondo de todo, pues siempre la raíz muchas veces es común, ¿no? O sea, el prejuicio, el estereotipo, el heteropatriarcado, el machismo, muchas veces un componente religioso
muy mal interpretado y muy mal dirigido, es decir, está como en el caldo de cultivo, y luego es verdad que diferentes contextos o las formas en las que esa LGTBI-fobia se manifiesta, pues muchas veces no tiene nada que ver, o las violencias con las que muchas personas tienen que vivir o de la que tienen que huir, pues no tienen nada que ver con la LGTBI-fobia de la forma en la que se manifiesta aquí, ¿no? Pero vamos, en Aldarte tenemos todo el abanico, y es verdad que también otra realidad que nos encontramos es que el perfil es muchas veces mucho más masculino que femenino, que eso también es otra realidad, que obedece pues también a mucho machismo y a una vivencia de la sexualidad femenina que se tapa, que se oculta, que no existe, y en la que la mujer no tiene la libertad y la capacidad de vivir su propia sexualidad ni de vivirse como mujer lesbiana, bisexual o mujer trans, ¿no? Entonces, claro, todos los procesos migratorios muchas veces son mucho más masculinos que femeninos. La proporción puede ser, por cada mujer que viene al Aldarte, vienen 5 o 6 hombres. Jóvenes, más menos, pero por ejemplo el continente africano de 1,7, o sea, la proporción, ¿no? Entonces, bueno, también es otra realidad también social y que responde pues a esa realidad, ¿no? Nosotras estuvimos haciendo también antes de la pandemia, con varios proyectos que teníamos en Senegal, una investigación sobre la diversidad sexual y de género en Senegal. Y claro, lo que te manifestaba el movimiento feminista y el movimiento de mujeres LGBT, porque también quisimos poner un poco el foco en esa no visibilidad de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, pues es eso, ¿no? La negación de la sexualidad femenina pues está detrás de todo ese sistema, ¿no? De no concebirse, de no vivirse y de no sentir la libertad ni siquiera del entorno de vivir tu propia sexualidad como tú quieras, de una forma libre, y que además, pues bueno, pues muchas mujeres, al final, esa presión del sistema heteropatriarcal, pues bueno, pues al final llevan vidas que no son las que ellas quieren, ¿no? Pero sí, esa realidad, y es verdad que el abanico es muy amplio y muy variado el que tenemos en... Has mencionado lo de Jamaica, me ha llamado la atención. Sí. No sé, nos puedes... es la sociedad más homófoba. Nos encontramos, no es una cuestión de categorías de la más, pero vamos, que desde luego la realidad de la vivencia de las personas de Jamaica... ¿Nos puedes poner ejemplos, Elena? Mira, el otro día a mí una chica trans de Jamaica nos decía una cosa, no sé cómo hablando, porque es verdad que en los grupos de apoyo se habla muchas veces, pues bueno, ¿no? También en esa incertidumbre del proceso de asilo, una de las mayores angustias y de las ansiedades que las personas expresan es que si te deniegan el asilo, en teoría, cuando a ti te deniegan el asilo, tú te quedas en situación irregular y tendrías que volver a tu país. Entonces, ese miedo a volver al contexto del que tú vienes huyendo, pues es una de las cosas que genera muchas más angustias, ¿no? Es decir, si el proceso de asilo tarda varios meses, o sea, varios años o un año o el tiempo que tarda en resolverse, al final, evidentemente, las personas vienen, arraigan, hacen su vida, empiezan a estudiar, empiezan a colocarse y cuando te deniegan el asilo te genera mucha incertidumbre, ¿no? Y esta chica trans lo que nos decía, que a mí me dejó, claro, dice, yo no quiero, no me acuerdo la frase exacta, ¿no? Pero lo que venía a decir es, yo no me planteo ni siquiera volver a mi país, porque yo sé que si vuelvo a mi país, yo voy a acabar muerta en trozos, y si yo me muero aquí, por lo menos voy a morir entera. O sea, eso te da una imagen o te coloca en una realidad en la que el nivel de violencia que sufren estas personas de LGTBI-fobia, pues es que es muy, con perdón de la expresión, pues es muy bestia, ¿no? O sea, que yo teníamos otra chica también que estaba en el grupo de chicas y que ya lo que manifestaba era que había visto cómo habían asesinado a varias personas LGTBI, es decir, pues bueno, personas que el nivel de violencia y de agresividad en cómo se manifiesta ese rechazo a esa diversidad sexual y de género es de unos niveles que aquí ni te planteas, ¿no? Pues bueno, personas que han fallecido pues en un tiroteo o que han sido asesinadas con un tiro, con un disparo, personas que fallecen porque han sido quemadas, bueno, pues unos niveles de violencia que cuando tú te encuentras delante de una persona, pues bueno, te cuestiona muchas cosas, o ves también mucha diferencia, ahora que estoy viendo ese mapa, pues de cómo esa LGTBI-fobia se manifiesta, ¿no? Pues es verdad, aquí tenemos un contexto de LGTBI-fobia, o aquí podemos vivir situaciones de discriminación y de LGTBI-fobia, pero es verdad que las formas en las que se manifiestan determinados contextos aquí jamás van a ocurrir. Quiero decir que, bueno, pues que también da mucho que pensar. Da mucho que pensar. Distintas realidades, ¿verdad? Carlos, cuando llegas aquí, el acompañamiento, acudes al Aldarte, necesitabas contar tu situación, ver que hay otras personas también que han vivido y que viven esta situación, esta persecución, me refiero. Eso, de alguna manera, ese acompañamiento psicológico, ver que no eres la única persona que
que está padeciendo esta violencia, ¿no? Que hay muchas personas, eso de alguna manera, no sé, te ha ayudado en este camino. Fíjate que, por ejemplo, en el grupo de apoyo, lo que pasa en el entorno es que cuando tú estás reunido con un grupo de personas, escuchas sus historias y te pones en los zapatos de esta persona, porque cada uno tiene sus propias versiones de cómo viven ellos su situación, porque cada uno cuenta cosas que, de hecho, el día de ayer fue martes y llegaron 4 personas nuevas y yo ayer, Gaiska me preguntó, ¿cuál es la palabra que ustedes se quedan para el final de la reunión? Y yo ayer la palabra que yo dije es sorprendido, porque personas que tienen que lidiar con sus conflictos internos y cuando están en ese momento tienen la capacidad de poderse expresar libremente sin temor a ser señalados por sus situaciones que están pasando constantemente. Porque a veces nosotros podemos estar sonriendo, pero en mi país se utiliza un dicho que la cruz la llevas por dentro y los problemas los llevas tú y solo tú sabes cómo funcionan o cómo van mejorando o empeorando ese tipo de problemas o de conflictos que tú tienes. Porque a veces nosotros podemos tener la capacidad de poder aconsejar a alguien, pero a veces nosotros mismos no nos podemos dar ese consejo de aliento. Y también la mente necesita un poquito de aire nuevo y refrescarse al escuchar historias que tú dices, a mí me pasó de una forma diferente, y haces comparativas de lo que a ti te ha pasado. Pero es una manera de, el grupo de apoyo al que yo asisto, que es los martes, lo que hace es enfocarte y pensar de que todos tenemos nuestros propios problemas, solo que unos los canalizamos de una manera positiva y otros negativa. Y, por ejemplo, en el grupo a mí me conocen como la persona que soy el más jovial y que contagio de reír y de ver la vida alegre, porque con tristeza no vas a solucionar nada. Posiblemente tengas los 1000 problemas del mundo, pero si tú vienes y te entristeces, ¿qué sucede? Terminas en el hospital y vas a terminar peor de lo que comenzaste. En la vida uno tiene que aprender a ver la vida y cambiarle y tratar de sonreír a pesar de las circunstancias. Pero es muy bonito aprender de las historias de los demás, porque uno constantemente, yo digo que uno constantemente aprende de las historias de los demás. Y el aprendizaje no deja de funcionar nunca. Al escuchar a alguien hablar y expresarse, tú dices, esto posiblemente me pasó, o no me pasó a mí, o yo lo viví de una manera diferente, o fue muy traumático para mí, para esta persona quizás fue muy liviano lo que está pasando. Son cosas que uno se pone a pensar en su cabeza, porque yo pienso mucho, cuando estoy hablando pienso mucho, y cuando hablo no paro de hablar, entonces son situaciones que uno aprende conforme en la vida, porque... Sí, lo que dice Carlos ahora un poco en Aldarte, la filosofía de todos los grupos, de los martes, que puede haber más personas migradas, pero todos en general es el apoyo mutuo. Es decir, no es tanto que quienes estamos en Aldarte das clases de nada, sino que al final pues la experiencia de él ayuda a alguien que acaba de llegar, el que acaba de llegar puede preguntar cómo ha sido tu proceso y su experiencia le puede ayudar, y entonces el apoyo mutuo es eso, ¿no? Que al final, y luego eso, las habilidades, las fuerzas, las capacidades que tiene cada cual, pues al final pues es un poco esa sensación un poco de espacio seguro, de espacio compartido y de espacio que te empodera, ¿no? Un poquito esa es la filosofía de todos los grupos, y cuanto menos nosotras hablemos, intervenimos, al final es eso, ¿no? Sí, porque por ejemplo, de las personas que llegaron ayer, uno de los que era su primera vez, esta persona había estado muy triste tiempo atrás y dice, en este momento tenía meses de no sonreír de la forma que lo he hecho ahora y me he sentido libre y he podido expresarme de una manera que ni yo conocía, porque te da la potestad de poderte abrir y comentar lo que tú estás viviendo. Y mientras lo estás contando puedes sonreír de ello, porque la tristeza no te va a llevar a nada bueno, porque al final terminas ingresado en un hospital al estar muy triste. Y una cosa que es súper interesante, que a mí me alucina mucho en Aldarte, es cuando, pues igual es verdad que él viene de un país en el que él
participaba en algún colectivo, ¿no? Pero hay personas que vienen de algunos contextos en los que los colectivos o no existen o no entran en la cabeza, ¿no? Entonces, cuando alguien que viene de un contexto en el que jamás ha estado en una asociación, entra en una asociación LGTBI en la que, como dicen, entras y nadie te está persiguiendo en el portal, tú subes, entras, te sientas y luego al de unos meses vas y sales en la marcha del orgullo del 28J, o sea, para ellos o para ellas, es como alucinante esa capacidad de poder participar en algo en lo que en tu país jamás ha existido y esa sensación un poco de identidad colectiva, ¿no? De poder participar de algo en el que, por el contexto del que vienes, como por ejemplo, yo que sé, personas de Marruecos, o sobre todo también eso, de contextos africanos. Yo me acuerdo de un chico del año pasado, fue en la manifa del 17 de mayo, claro, alucinado, un chico de Camerún, que en Bilbao hay una manifestación, que sales por la Gran Vía, que sales con una pancarta y dice, y aquí no pasa nada, y aquí la policía que está vigilando que vosotros podáis manifestaros, es decir, el municipal lo que te está permitiendo es que la manifa salga a la hora y que no pase nada, ¿no? Y, o sea, entonces, claro, ese choque de cómo han vivido su sexualidad o cómo no la han vivido, es decir, de esa imposibilidad de vivirla libremente a venir a un entorno en el que de repente puedes empezar a participar, en la que puedes venir a un grupo, en la que puedes ir a una asociación y no te va a pasar nada, y cuando salgas a las 8 de la tarde de la reunión salgas con la gente y tampoco te pase nada, pues ese choque de vivencias la verdad es que es muy interesante. Sí, realmente con eso que dice Elena es cierto, porque, por ejemplo, cuando nosotros teníamos reuniones en mi país, en la ONG en la que yo colaboraba, salías con un cierto temor porque te pasara algo o alguien te agrediera por estar saliendo de un recinto donde estabas tú planificando qué hacer para ayudar a las minorías sexuales, y podía haber personas homófobas que te podían agredir. De hecho, pasó con un grupo que sí lo agredieron y terminaron en el hospital. Pero a mí nunca me pasó. Me podían decir cosas, pero yo creo que al final te acostumbras a escucharlas y haces que te resbalen prácticamente, porque tú no puedes cambiar a la gente. El que tiene que cambiar eres tú, y no puedes ponerte a contradecir a una persona que está desinformada y le faltan 2 dedos de frente y que la cabeza la tiene sin muebles, está vacía. Entonces, personas que a veces exteriorizan su falta de educación o su falta de aceptación, porque también existe eso, que personas que saben que son gay pero no quieren aceptar que están en esa situación, entonces lo canalizan agrediendo a las personas que son visibles. Entonces es bien complicada esa situación, porque yo trataba de no prestar atención a lo que escuchaba, porque si no me iba a enfermar. Entonces yo escuchaba y miraba y ignoraba a la gente. O sea, no, de agredirme nunca me agredieron. Lo único fue cuando que me querían matar, pero eso es otra vaina, porque no me tocaron. Pero aquí estoy vivo todavía respirando, pero son situaciones que tú dices, qué terrible la sociedad en sí, porque imagínate, en mi país el desfile del orgullo gay es mucho más grande que el de Bilbao. Uy, eso es lo que más no me entra acá, no concibo yo la idea esa. ¿Qué pasa? Cuando dices grande, ¿te refieres a que hay una marcha de personas mayor horrible, que la de Bilbao? Horrible. Lo que pasa en Bilbao en el 28J es un mínimo de lo que pasa en El Salvador. Así le dije yo a Gaisca, ¿por qué no hacen una cosa diferente? Porque mi país es una algarabía increíble, o sea, eso es los vascos son horrible. Muy austeros. Y a pesar de eso, ¿qué sucede? Que la realidad ese día nada más, porque los demás días no existen. O sea, solo existe un día para las personas homosexuales. Los demás días no cuentan, porque la realidad es otra. De ahí la importancia, ¿no, Carlos? Sí, la poca importancia que le dan a las minorías sexuales. Y hay personas que son muy profesionales. Y fíjate que yo estudié cocina en El Salvador. Y la gerente del departamento, no sé si le gustaba, no sé qué pasaba, pero ella me buscaba mucho. Entonces me decía,
me llamaba por el altavoz del departamento, entonces y me decía, ¿ya comió? No, íbamos a comer y y una amistad. Todo el mundo me decía el niño Cornejo, porque ella era la licenciada Cornejo, entonces todo el mundo decía que yo me iba a quedar en el IDCA, en la escuela de cocina donde yo estudié, como docente. Pero alguien le llamó por teléfono y le dijo, ¿sabe que su niño consentido es gay, se traviste y se prostituye? Y ese día ella me llamó por el altavoz en un tono diferente. Yo dije, ¿qué hice que no me di cuenta? Y cuando llegué, me dice, siéntate, Carlos, me dijo. Yo me senté y me dice, ¿tú me ves a mí, me dijo, como una amiga, como una conocida o como simplemente la gerente del departamento? Yo le dije, de las tres formas. Entonces me dice, alguien me llamó y me dijo que tú eras gay, que te travestías y que te prostituías. Y yo le dije, hasta el día de ahora no lo he hecho, pero cuando lo haga, yo le aviso. Y porque para mí, me dijo, las personas gays son un desperdicio de hombre, me dijo. Y lo más chistoso es esto, que ella tenía 45 años, no se le conocía novio, y en los demás departamentos todo el mundo decía que ella era lesbiana. Entonces, porque yo conocía a todos los gerentes, porque yo soy así muy sociable y hablaba con todo el mundo, entonces todo el mundo decía, la licenciada es lesbiana porque no tiene novio. Entonces yo le dije, yo le voy a decir algo, le dije, creo que la vida sexual de las personas es privada y laboralmente el ingeniero Aguilar, que era el jefe de ella, le va a pedir resultados, no le va a preguntar con quién usted se acuesta, porque así hablaba yo con ella, claro, y sin tapujos, sin nada. Entonces, pero desde entonces ella cambió conmigo, pero cambió un giro que dio terrible, porque le dijeron que yo era gay. Yo le digo, pero ¿por qué se asustan si en el departamento hay un montón de maricones? Le dije yo. O sea, y son situaciones que a veces tú dices que qué duro es la vida. Por suerte que hay que aprender a sonreír, porque si no, ya hubiera caído. Bueno, pero se ha dado una evolución y las cosas están cambiando, Elena, ¿no? Desde 1994 que surge hombre. la asociación, Sí. Aldarte tiene ya un recorrido y parece que las cosas, a ver, Están. ¿no? Sí. Aunque también me gustaría hablar un poquito, brevemente de los discursos de odio que han aumentado además. Bueno, no voy a dar datos oficiales, pero en estos últimos 2 años han ido en aumento discriminaciones sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, bueno, ¿qué reflexión harías, Elena, de todo lo que está ocurriendo, de estos últimos episodios violentos que se están dando muy cerquita de aquí? Bueno, nosotras llevamos trabajando el tema de los delitos de odio, unido también al tema de los discursos, porque no hay delitos sin discurso. Es decir, nosotras, pues hay una especie, como yo diría, de una expresión que me gustó mucho una vez, que es la ruta de la intolerancia, y eso va como en aumento, ¿no? Es decir, empezamos por el estereotipo, el prejuicio, el hecho discriminatorio, el discurso de odio, que es el altavoz, y cómo se concreta, que son los delitos de odio, ¿no? Entonces, nosotras en Aldarte llevamos ya varios años trabajando el tema de los delitos de odio, y es verdad que de unos años aquí, es decir, el tema del número es verdad que va en aumento, pero eso también puede tener varias lecturas. Hace 5, 6, 7 años, pues no había tampoco el sistema de recogida que hay ahora, es decir, ahora se van unificando mucho más, hay mucha más cantidad de informes. Nosotras, Aldarte, por ejemplo, también está en la red Eraberean de igualdad de trato y no discriminación del Gobierno vasco. Y luego la capacidad un poco de recibir esos incidentes, es decir, de poner nombre, de poder identificar, de poder hacer ese número, no esa punta del iceberg que dices, bueno, es verdad que la LGTB-fobia es algo que es estructural, que muchas veces está en la base de nuestro sistema social, y vemos muchas veces la punta, que son esos hechos, esa última parada de la ruta de la intolerancia, en la que se concreta en una agresión, en insultos, en discriminaciones en diferentes ámbitos, o que se manifiesta de una forma más violenta, como hemos podido tener en algunos momentos, pues en Vizcaya o en algunos otros entornos, ¿no? Eso es, quiero decir, la forma en la que
esa discriminación se concreta, pero es verdad que la forma en la que se recogen pues está mejorando. Es decir, el último informe de incidentes de la cátedra de la UPV, pues evidentemente el trabajo de relación con la Ertzaintza pues también ayuda un poco a esa recogida de denuncias, pero no todos son las denuncias judiciales, sino que luego hay un montón de todas sabemos y conocemos pues hechos de LGTBI-fobia o que no se denuncian de una forma penal, pero que existen y que también hay que abordar, ¿no? Nosotras en esa mirada de los delitos de odio siempre hacemos pues una mirada también un poco más global, además de lo que tiene que evidentemente como sociedad, cuando hay un hecho que es lo suficientemente grave, como sociedad no te puedes quedar parada, y es verdad que por lo menos la sociedad vizcaína, o yo diría que también la sociedad vasca en general, pero la vizcaína en este caso, la respuesta cuando se produce una situación o un hecho concreto de agresión o de una cosa más grave que genera esa cierta alarma social, es verdad que la respuesta es buena y que es positiva y que la gente sale y que la gente se manifiesta, y me imagino que el 17 de mayo seguro que la gente sale a la mani y el 28J también, ¿no? Es decir, la respuesta de la sociedad en la que tú lo que estás manifestando es que no vas a aceptar esos comportamientos con esa base de prejuicio, estereotipo y de LGTBI-fobia, yo creo que eso es un hecho fundamental, ¿no? Es decir, esa respuesta de la sociedad. Luego tenemos la vía judicial, que como sociedad también a los hechos más graves hay que darle esa respuesta más punitiva. Pero luego también a los delitos de odio yo creo que se les hace frente pues trabajando en todo lo que tiene que ver con la sensibilización, porque la raíz y esa LGTBI-fobia estructural yo creo que solo la podemos combatir desde abajo, ¿no? Desde abajo, con educación, con sensibilización, pues con jornadas, con esa visibilidad un poco de cuál es la raíz y desde dónde podemos superar y darle un poquito la vuelta, ¿no? Y es verdad, pues evidentemente discursos de odio en el que se combaten determinadas historias como ¿no? Conquistas legales que siempre hemos pensado que ya estaban, que damos por hecho, ¿no? Es decir, los derechos yo siempre digo que los tenemos hasta que los perdemos. O sea, tú tienes unos derechos y tú tienes una lucha del propio colectivo LGTBI y consigues un cierto marco normativo que protege hasta que viene otro, y el acuerdo de gobierno de ese partido es: esa ley me la quitas y esa me la quitas. Entonces, claro, los derechos no son inamovibles y los derechos no son muchas veces eternos, ¿no? Entonces, eso siempre te exige estar en una lucha continua o en una conquista de derechos y de no despistarte para que no te los quiten, ¿no? Pero yo creo que más allá también de todo ese marco normativo, yo creo eso, que al hacer frente a los delitos de odio, que está muy bien tener cifras, sobre todo un poco para también tener una fotografía real de saber a qué te enfrentas, de cuál es su base, cuáles son las causas, y también articular esas estrategias o esas herramientas de abordaje, ¿no? Porque es verdad que sin datos y sin tener una fotografía real de cualquier realidad, es decir, cuando tú tienes que abordar algo que estás viendo que se está dando de una manera general, necesitas tener una cierta fotografía para poder... Cuando hablamos de discursos de odio, sí, la misma palabra lo dice, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, cuando hablamos de discursos de odio, yo creo que lo que estamos hablando un poco es de ese altavoz que muchas veces, pues por ejemplo, también se utiliza mucho la palabra blanquear, ¿no? Pues cuando blanqueas determinados comportamientos, o cuando das por hecho, o cuando le pones altavoz, por ejemplo, a ideas estereotipadas y prejuiciosas, ¿no? Pues, por ejemplo, pasa que luego legalmente el concepto de discurso de odio tiene otra definición, pero... ¿Discursos xenófobos, estamos refiriendo a eso o no? Sí, quiero decir, lo que pasa que, bueno, una cuestión de definición es más complicado, ¿no? Pero si hablamos así de una manera muy general o muy a pie de calle, cuando hablamos de esos discursos o de ese lenguaje o de ese, como digo yo también un poco muchas veces, es ese goteo, ese argumento todo el rato continuo en el que cuando hablamos, por ejemplo, de personas migradas, pues ese discurso estereotipado, sí. Es que vienen a por las ayudas, es que todas las ayudas se las dan a las personas migradas, es que cuando vayan a un colegio a hablar de diversidad sexual y de género están, ¿cómo se dice? Están ahí. Me sale ahora la palabra que se utiliza. O sea, es esa especie de lavado de cerebro, ¿no? Están imponiendo una ideología de género. O sea, ese discurso, ese vocabulario de... Bueno, cuando tú vas a un centro o cuando tú hablas de diversidad sexual y de género, lo único que haces es dar más opciones y exponer una realidad para que luego cada cual elija, ¿no? Adoctrinamiento, quería decir. Eso es de desconocimiento, claro, ¿verdad? Bueno, pero es dar altavoz a esos ideas, estereotipos sí. y prejuicios que a base de repetirlos de forma continua y cuando a esos determinados contextos se le da mucho espacio y se le da mucha voz, pues al final, o muchas veces acaban calando, pero también pasa con la violencia de género. Cuando tú borras la palabra violencia de género y hablas ahora de violencia intrafamiliar, pues al final todo se ningunea, todo se banaliza y ahí todo nos parece lo mismo. Pues no.
No, yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y cuando permites y das altavoz a esos determinados argumentos y cuando hablas de esos términos de adoctrinamiento, de las leyes del colectivo LGTBI como una serie de ciudadanos privilegiados el colectivo LGTBI, ¿desde cuándo? Pero bueno, cuando das mucho espacio, cuando das mucho tiempo a esos discursos, pues al final, como se suele decir, ¿no?, a base de repetir, las cosas acaban calando. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado a qué términos y en qué maneras se permiten en determinados contextos y en determinadas apariciones en medios de comunicación y demás, ¿no? Eso me refería, que los medios de comunicación tenemos mucho que decir en ese Sí, sentido, pero ¿no? como todo, o sea, que al final la responsabilidad social de hacer frente a en este caso a la LGTBI-fobia es de todos los ámbitos, del ámbito educativo, evidentemente del ámbito político, del ámbito de los medios de comunicación, de cómo se trata una noticia o a qué se le da, a qué se impulsa o qué imagen se pretende potenciar, pues evidentemente al final la responsabilidad, pues cada uno o cada una en su ámbito, pues le toca trabajar en lo que tiene cerca, ¿no? Pero bueno, yo creo que un poquito desde ahí, desde la sensibilización y desde buscar estrategias y herramientas, pues eso, ¿no? Aldarte lleva trabajando desde el año 94 en una mirada positiva y en trabajar prejuicios y estereotipos, pues muchas veces te das cuenta luego qué fácil es potenciar esos prejuicios y esos estereotipos, ¿no? Pues bueno, al final es una cuestión de seguir trabajando. ¿Y qué podemos hacer? Es decir, en el día a día, la ciudadanía, ¿qué puede hacer las personas? ¿Cómo podemos contribuir Hombre, yo creo que a eliminar esos discursos sí, de yo la creo que realidad? una cosa importante es, al final, muchas veces todos empezamos, como decía Eduardo Galeano, ¿no? Mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en un mundo pequeño, pues acabas haciendo cosas muy grandes. Pues muchas veces al final es la responsabilidad de tu entorno. ¿Qué tienes tú cerca, no? Pues evidentemente, yo siempre digo, y también con la gente joven, pues si tú en cualquier momento tú oyes un chiste homófobo, si tú oyes un comentario de cualquier tipo, estereotipado, racista, homófobo, pues al final también es ahí un punto en el que tú tienes también que enfrentar ese discurso o ese argumento, ¿no? Es decir, y para eso también muchas veces pues es tener información para poder rebatir. Al final es también vivir en tu entorno de una forma positiva, pues al final cuando alguien se manifiesta como persona LGTBI o por ejemplo también, ¿no? Al final, si ocurre cualquier tipo de episodio, pues como un acto de denuncia pública, pues también es el salir, el plantar y el decir, bueno, pues como sociedad, en este caso de un pueblo, de una localidad o de una ciudad, pues este pueblo pues no admite, ¿no? También campañas, ¿no? Yo creo que las campañas de sensibilización pues siguen siendo muy importantes, ¿no? Y en todos los ámbitos, al final también, cuando hablamos del ámbito de educación, más que adoctrinar, lo que haces es formar mentalidades, como decía antes Carlos, ¿no? Pues gente que no tiene la cabeza amueblada, lo que se trata es de amueblarla y amueblarla bien, ¿no? Y que la gente tenga esa capacidad de poder denunciar y de saber cuando algo pues tiene ese componente, en este caso LGTB-fóbico o racista o machista o de cualquier tipo, ¿no? O sea, yo creo que al final la educación es el principio de todo. Y luego decías, ¿no? La sociedad vizcaína reacciona bien ante estos Sí, episodios, yo creo que la sociedad comportamientos violentos, Carlos ¿no? nos puede dar qué A ver, imagen tiene de Carlos, la sociedad vizcaína, cuéntanos ¿no? un poco. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo, por ejemplo, en mi trabajo, me respetan muchísimo, muchísimo, como no tienes una idea. Y yo estoy trabajando desde junio 22 con ellos, de 2019. Estaba en contratos discontinuos porque me contrataban, me echaban, me contrataban y ahí estábamos. Y mi regalo de Año Nuevo fue que me hicieron ya indefinido en el hotel, pero a mí me respetan muchísimo. Mi jefe me respeta mucho y yo no, por ejemplo, hablo de mi trabajo porque ahí paso metido más tiempo que en mi casa, pero para mí, pues aquí no he recibido yo ningún... He escuchado comentarios un poquito raros de los inmigrantes, pero no de personas cercanas, sino de que personas un poquito alejadas de mi entorno. Pero he escuchado, pero trato de ignorar ese tipo de comentarios, porque hay gente que no... Dicen de que los inmigrantes venimos a quitarle el trabajo a la gente. Si no le gusta trabajar, ¿qué podemos hacer? Contratan al que quiere trabajar. Por ejemplo, yo hice prácticas en el hotel y no las terminé porque como he trabajado toda mi vida, más de 20 años en cocina, no hubo necesidad de terminar mis prácticas porque me contrataron de una en el hotel, al ver mi capacidad para poder trabajar. Entonces aquí hay compañeros que tengo que lloran por medio trabajito, media sudadita que pegan en el trabajo, pero para mí no es mucho el trabajo.
para mí, porque yo estoy acostumbrado a trabajar 24 horas, si es posible. Entonces, trabajar 8 horas para mí es ir relajadito dentro de lo que cabe, no es mucho. Para mí, pues. Pero no he recibido ningún tipo de discriminación hasta el día de ahora. Hasta el día de ahora no puedo decir de que alguien me ha señalado, no. Me han tratado, como dicen acá, de puta madre. Y la importancia de los programas de sensibilización para visibilizar la realidad, ¿no? Es importante esta exposición, estos cursos formativos que desde Inmigración se están llevando a cabo, ¿no? Al final es visibilizar y hablar libremente de... Sí, hacerse visible porque quiero hacer y empoderarse de las situaciones y darse a conocer de que existen personas que tienen ciertos sufrimientos y que a veces no los exteriorizan y sufren en silencio y terminan a veces matándose. Por ejemplo, yo viví con alguien que era mi mejor amigo, que nos comunicamos de una manera increíble, que con vernos sabíamos qué pasaba entre ambos, pero de una manera, una conexión que teníamos astralísima, espectacular, como no tienen una idea. Y esta persona terminó matándose. Y viví con viví todas sus relaciones a cual más intensa, y 14 años que vivió conmigo y terminó ahorcándose en su negocio. Para mí fue muy triste, no lloré porque yo creo que no hay que llorar porque es decisión que cada quien toma, pero por ejemplo mi madre dice que yo no voy a llorar por ella porque no la quiero. Yo le digo, yo voy a llorar por ti si te levantas, pero estar haciendo show solo porque la gente mire que eras mi madre, no. No, eso no. 2 lagrimitas por respeto y ya. Y el dolor se lleva por dentro, no hay que esterilizarlo, pero no todos tenemos la capacidad de controlar ese tipo de emociones, porque hay gente que es muy sensible y que tiende a quebrarse fácilmente. Son como tú te tiras tú a un vidrio una piedrita y lo puedes romper en 1000 pedazos. Y dependiendo del grosor de ese vidrio, si ese vidrio es muy grueso, es difícil que una piedra pequeña lo rompa. Pero si es muy delgadito, con que le tire suavecito, se rompe en 1000 pedazos. Y a veces así somos los seres humanos, que somos muy sensibles. Tenemos una sensibilidad, pero que nos hace que todo lo malo nos entra. De una manera increíble, somos como que jalamos todas esas cosas que nos pueden lastimar. Y yo creo que a veces también tenemos que aprender a rechazar ese tipo de cosas negativas que nos pueden afectar emocionalmente. Por ejemplo, yo con la discriminación y esa vaina trato de no escuchar ese tipo de comentarios, porque a la larga me van a afectar a mí, más que a la persona que lo dijo. Posiblemente esta persona tenga una desinformación increíble sobre lo que está hablando o lo que está pronunciando de su boca. Pero si yo permito que esta persona me lastime con sus palabras, voy a terminar mal. Y esta persona le va a dar igual si yo termino en el hospital o no, porque ni siquiera me conoce. Ahí me está faltando al respeto. Entonces yo trato de escuchar, pero no prestar atención, porque los oídos ahí están. Entonces son cositas que tenemos ahí que a veces no escuchamos lo bueno y lo malo que nos dicen. Entonces yo trato de tomar las cosas buenas, porque esas me pueden servir. Pero las cosas malas las escucho y por aquí entró y por aquí salió. Pero las cosas buenas, aquí entró, me pongo un taponcito y ahí se quedan. Es diferente. Pues tenemos que ir poco a poco finalizando. No sé si queréis hablar de algo o aportar algo, o no sé, como conclusión a todo esto que se ha dicho. Se ha hablado de muchas cosas. No sé, yo me quedaba con esa última reflexión que ha hecho Carlos, ¿no? Las cosas buenas ahí se quedan. Yo me quedo con eso. Por eso les digo, yo creo que quizás hubiera sido psicólogo. Me quedo con eso. ¿No? ¿Te parece, Elena? Nos quedamos con lo positivo. Nos quedamos con lo positivo. Y a seguir, pues mostrando ese rechazo a este tipo de comportamientos que como sociedad, decías, ¿no? La sociedad vizcaína, está demostrando y seguir manifestándonos y empoderarnos. Y empoderarnos. Para hacernos visibles y que no permitamos que la gente que está desinformada acerca de las minorías sexuales y de los comportamientos de
de todo el abecedario, porque ahora es un amplio abanico de colores. Entonces, tratemos de educar a las personas que están faltos de esa información, porque si la información se transmite de una manera adecuada, podemos lograr grandes objetivos y hacernos visibles y hacer que brillemos mejor que un diamante. Seamos bonitos y grandes para que la gente nos pueda ver y ver ese brillo que cada persona tiene, porque todo ser humano es un diamante, todo ser humano, ya sea gay o no sea gay. Es un diamante que puede transmitir y brillar de una manera increíble, pero va a depender de que nosotros queramos brillar. Porque si nos opaca un simple comentario, no tenemos la capacidad de brillar de esa forma que queremos brillar. Tenemos que aprender a pulirnos nosotros, a darnos cuenta que somos personas que tenemos una calidad mejor que un diamante y que valemos más que un diamante. Cada ser humano, con sus defectos, con sus virtudes, es una persona que puede ser grande y a empoderarse de nuestros comentarios y darnos cuenta que somos grandes, porque así es la vida, pero todo depende de lo que nosotros queramos ser en la vida y luchar por sus ideales, pero defenderlo también con bases firmes, porque si tú alegas un tema, defiéndelo, pero defiéndelo con bases firmes, porque si tus bases no son firmes, no puedes sostener el tema. Entonces hay que dejarnos apapachar también de vez en cuando, eso es saludable. Pues nos tenemos que despedir. Ha sido un placer. Igualmente, Eskerrik asko. zuei. Hurrengo Mila esker. arte.